Disculpen un poquito la voz, porque soy un poquito difónica, un poquito delicada de salud, pero nada de qué preocuparse. Un virus estacional, como siempre. El día de hoy vamos a ver las 30 preguntas de nuestro cuestionario para que ustedes estén súper seguros de lo que van a hacer. Comencemos. Dice, marca con una X las afirmaciones que reflejan las características del Estado ecuatoriano en 1830. Las respuestas son, se caracterizaba por ser centralista y elitista y tenía una población mayoritariamente rural. Aquí dice, coloca el número que corresponda al periódico histórico según su categoría. El uno va con reconocimiento de derechos, Estado excluyente de 1930. 2, predominio de una estructura, Estado plurinacional de 2008. Elige una respuesta correcta. ¿Qué cambios trajo la Constitución de 2008 al concepto de Estado? Es que reconoció la diversidad cultural y los derechos colectivos. ¿Qué forma de democracia implica la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones? Es la democracia directa. Aquí tenemos que colocar la palabra correcta en el concepto que pertenezca. Por ejemplo, la democracia social incluye derechos económicos y sociales. La democracia política se centra en derechos civiles y políticos. Aquí tenemos que relacionar, mira, resistencia al trabajo forzado y defensa de tierra, época colonial, reforma agraria y educación bilingüe, siglo XX. Reconocimiento de derechos colectivos en la Constitución, esto pasó en el 2008. Explique la importancia de la Constitución de 2008 para los pueblos y nacionalidades, reconoció los derechos colectivos, estableció a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural y promovió la soberanía alimentaria. ¿Cuál es una característica de la democracia social? Es que promueve la igualdad económica y el acceso a servicios básicos. La democracia como forma paradójica implica dificultades para concretar demandas y expectativas sociales. Relaciona los conceptos con sus definiciones. Movilidad social va con capacidad de cambiar la posición socioeconómica y marginalidad va condición de exclusión y falta de oportunidad. 11. Explique la relación entre soberanía del pueblo y democracia. La soberanía del pueblo establece que el poder emana de los ciudadanos, quienes lo ejercen directamente o a través de representantes, siendo el principio fundamental de la democracia. Las demandas sociales de los pueblos indígenas en el siglo XX incluían reformas agrarias y educación bilingüe. ¿Qué demanda se incluyó en la Constitución de 2008? El reconocimiento de derechos colectivos y la plurinacionalidad. Mencione una razón por la que la democracia puede enfrentar dificultades para concretar expectativas sociales. La corrupción y la falta de representación efectiva puede limitar la capacidad de las democracias para satisfacer plenamente las demandas ciudadanas. Complete la oración. La movilidad social se ve afectada por la marginalidad y falta de oportunidades. Explique las demandas de los pueblos indígenas en la época colonial. Estos incluyen la resistencia al trabajo forzado, la defensa de las tierras comunitarias y la preservación de sus culturas frente a la imposición europea. La soberanía del pueblo se expresa mediante la elección de representantes y participación directa. La democracia es una forma de gobierno que promueve la inclusión y participación ciudadana. El levantamiento indígena de 1990 exigió la reforma agraria y derechos colectivos. Esto lo relacionamos con el concepto de demandas sociales. Las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades de la Constitución de 2008 reflejan reconocimiento de derechos colectivos y plurinacionalidad. Las demandas indígenas del siglo XX buscaban educación bilingüe y reforma agraria. Relaciona los conceptos de democracia directa y representativa con sus características. La democracia representativa va con los ciudadanos toman decisiones directamente. La democracia directa va con los ciudadanos eligen representantes para gobernar. Explique por qué la Constitución de 2008 es considerada plurinacional, porque reconoce la diversidad cultural de los derechos de los pueblos indígenas y la coexistencia de diferentes nacionalidades dentro del Estado. ¿Qué se entiende por movilidad social? Cambio en la posición económica o social de una persona. La democracia social busca ampliar derechos económicos y sociales. Mencione un ejemplo histórico de soberanía popular en Ecuador, el levantamiento indígena de 1990 que exigió reformas agrarias y derechos colectivos. Explique la diferencia entre democracia social y política. La democracia política se centra en derechos civiles
y políticos como el voto, mientras que la social incluye derechos económicos y sociales como educación y salud. La soberanía del pueblo se ejerce a través de elecciones y participación ciudadana. Identifica un desafío para la democracia en Ecuador, la corrupción política y la falta de transparencia en los procesos electorales. Relaciona un ejemplo contemporáneo en el reconocimiento de derechos colectivos. La Constitución de 2008 que reconoció a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Entonces, chicos, hemos repasado súper rápido las 30 preguntas para que ustedes mañana puedan dar su examen perfectamente. Está bastante sencillo, chicos, de verdad. Yo sé que ya estamos en los últimos momentos y da, bueno, un poquito de pereza, un poquito de borra, pero no pasa nada. Así es, yo los entiendo, yo también fui estudiante y espero que de verdad les vaya muy bien. Por favor, pónganse al día con sus tareas, escríbanme para saber qué tareas tienen pendientes, porque si son tareas eh, muy, eh, eh, tareas muy pasadas, no voy a saber qué tareas, porque ustedes hasta tareas de mayo me envían, y, ay, mis, ¿cuál tarea? Yo, ¿cuál tarea? Pero si ustedes me dicen y me indican, yo con todo gusto les reviso. Entonces, chao, chao, pensé muchísimo.